La verdadera iglesia de Dios, la iglesia que lo sigue plenamente, no se dejará llevar silenciosamente hacia los últimos momentos de la historia de la tierra. Será el objeto más odiado de la ira de Satanás. La Escritura nos dice claramente, habrá desacuerdos dentro de la iglesia, habrá lobos rapaces que se infiltrarán sin que nadie se dé cuenta, habrá todo viento de doctrina que intentará derribar la iglesia desde sus cimientos. Y quizás la mentira más peligrosa que Satanás podría persuadir al pueblo de Dios no es simplemente la negación de la verdad, sino la sutil sugerencia de que la victoria sobre el pecado por medio de Cristo es imposible o innecesaria. En contraste, en el centro de una verdadera comprensión de la justicia por la fe se encuentra un profundo cambio de mentalidad, la comprensión de que nunca podré producir justicia en mí mismo. Este no es el movimiento de la carne santa ni la justicia por obras, de hecho es todo lo contrario. Cuando la justicia se pospone hasta la glorificación, cuando se asume que el carácter se arreglará más tarde, el resultado es una peligrosa complacencia. Una mentalidad laodicense donde ser en su mayoría bueno parece ser suficiente. Los compromisos ocasionales, la obediencia parcial y el arrepentimiento diluido comienzan a sentirse aceptables. No porque el pecado haya cesado, sino porque el estándar se ha rebajado discretamente. Pero cuando la ley de Dios se mantiene en toda su plenitud, cuando se le permite actuar como un espejo, el alma honesta no se enorgullece, sino que se quebranta. La confianza en uno mismo se derrumba y ese es precisamente el propósito de la justificación por la fe, que perdamos la confianza en nosotros mismos por completo y nos entreguemos por completo a Cristo. Solo cuando dejamos de intentar escapar del estándar y en cambio caemos sobre la roca y somos quebrantados, Cristo nos reviste con su justicia tanto imputada como impartida. Este es el escape de la condición laodicense, no la confianza en uno mismo ni el esfuerzo propio, sino la dependencia total de aquel que es el único poderoso para salvar. Esto llega a la esencia misma del Evangelio que toca la expiación, el juicio, la naturaleza de salvación y lo que la Biblia quiere decir cuando afirma que Cristo verdaderamente salva. Hoy examinaremos dos escuelas de pensamiento muy diferentes sobre la justificación por la fe dentro de la Iglesia Adventista. Una arraigada en la Biblia, los pioneros adventistas históricos y el espíritu de profecía. La otra moldeada por la revisión teológica moderna, especialmente por la influencia de Desmond Ford. El Nuevo Testamento desconoce el perfeccionismo sin pecado. Todos los estudiosos de prestigio coinciden en que la palabra griega para justificación no significa justificar como si fuéramos reformados, sino aceptarlo como justo, declarado justo, con los pecados muertos y aún así aceptado. A mediados del siglo XX se introdujo un nuevo marco. Fue introducido uno que redefinió la justificación por la fe, la naturaleza humana y la relación del creyente con el pecado. Con el tiempo esta teología ha influido profundamente en la erudición adventista, las instituciones y los púlpitos. Por lo tanto, la pregunta debe plantearse con cuidado y oración, ya que algunas de nuestras voces principales han aceptado una mentira sutil. Existe la idea de que podemos ser perfectos, que tenemos que serlo y vencer el pecado, porque viviremos sin intercesión, sin intercesor. No es bíblico, no está en los escritos de Ellen White. Solía decir que cuando asistía a una asamblea adventista como esta, podía ver, no sé, a 6,000 personas. Puedo decirte quiénes son perfectos desde el púlpito. Son los que no sonríen. Simplemente dejo que Palabras de Vida del Gran Maestro se encargue. Páginas 415 y 416. Los últimos rayos de luz misericordiosa. El último mensaje que se dará al mundo es una revelación de que aquí hay un pueblo que ha vencido al queso. Nuestra única esperanza de seguridad de salvación no es la obra que Él está haciendo en nosotros, que siempre está incompleta. Es la obra que Él hace por nosotros, la que nos imputa. Esa es la base de nuestra salvación. ¿Cómo puede Jesús ayudarnos con las tendencias cultivadas hacia el mal si Él no las tenía? Diría: muchas gracias, usted gana la discusión, me voy del campo. Esta es la bancarrota de la cristología post-caída. Hoy abordaremos este tema directamente, dejando que cada postura hable por sí misma a través de las escrituras, las fuentes históricas adventistas y las propias palabras de los teólogos.
Examinaremos un libro publicado en 2018 titulado El carácter de Dios en la última generación, publicado por la Asociación Publicadora Pacific Press y que lleva el nombre de la Universidad de Andrews. Esta obra se presentó como una respuesta definitiva a la pregunta sobre la última generación, pero permanece anclada en un sólido fundamento bíblico y en la clara luz del espíritu de profecía, o se aparta discretamente de ambos. Nuestros invitados de hoy son Larry Kirkpatrick, secretario ejecutivo de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra de los Adventistas del Séptimo Día, junto con Andrew Rikishke de Sanctuary Door Ministry y copresentador del proyecto Verdad. Acompáñenos a explorar la justificación por la fe y por qué este tema es más importante que nunca. Pastor Kirkpatrick, muchas gracias por acompañarnos hoy. Quería conversar sobre esto porque estaba viendo uno de sus videos en YouTube. No es la primera vez que oigo hablar de este libro, El carácter de Dios en la última generación. Sé que este libro salió del seminario Andrews. En la portada aparece la referencia de varios autores y, según tengo entendido, es un volumen de amplia circulación. Se ha enviado a diferentes pastores y conferencias, según tengo entendido, y se está promocionando ampliamente. Creo que está disponible en casi todas las librerías adventistas. Por lo tanto, esta parece ser la respuesta definitiva, la obra definitiva que dice lo que debemos creer sobre la última generación que vivirá en esta tierra. Y uno de los aspectos en los que nos centramos en este canal es en cómo estamos cerca del fin. Tenemos actualizaciones donde hablamos sobre las leyes dominicales y cómo hay un impulso actual a su favor, y cómo hay una legislación que se aproxima cada vez más. Con esto en mente, queremos comprender correctamente a quienes viven en esta tierra y su naturaleza a medida que avanzamos. ¿Podrán vencer el pecado? ¿No podrán vencerlo? ¿Qué hay del fin del tiempo de gracia? ¿Qué hay de la ministración de Cristo en el lugar santísimo? Todos estos son detalles muy importantes para los adventistas del séptimo día, creyentes de la verdad presente. Con todo esto en mente, Pastor Kirkpatrick, ¿qué opinó sobre este libro y qué conclusiones extrajo y qué sería importante que nosotros entendiéramos? Este es un libro de opiniones, es un libro que tergiversa tanto el tema que pretende abordar, que habría sido mejor para este libro si nunca se hubiera escrito, y para los árboles de los que se hizo e imprimió, si esto nunca hubiera pasado por el escritorio de alguien. No sirve para nada a los adventistas serios. No sirve para nada a los adventistas serios. Sé que uno de los temas que has tratado con bastante frecuencia es la teología de la última generación. Es algo que el libro intenta abordar. Básicamente describe la teoría de la última generación como una especie de salvación legalista basada en obras, que es básicamente errónea. ¿Aborda el libro la teología de la última generación? Mucha gente usa ese término, teoría de la última generación. Yo utilizo el término adventismo histórico porque no es que la teología de la última generación esté aportando nada nuevo. Esto ha estado presente en la iglesia adventista desde que en 1844 se comprendió que la ministración de Cristo en el lugar santísimo, que finalmente derribó la censura. Entonces, ¿cómo tergiversa el libro la teología de la última generación en sus páginas, o como me gusta llamarlo, adventismo histórico? Cuando hablamos de usar la frase adventismo histórico, me parece bien. El problema con el adventismo histórico es que parece una mirada retrógrada. Algunos piensan que constituye una especie de enojo e insatisfacción que la iglesia sea el objetivo y que nosotros no estemos contentos con la iglesia, bla, 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 bla. Entonces, por si sirve de algo, evito ese término, pero creo que Wikipedia cree que estoy ahí. ¿Qué tiene de malo el libro? En primer lugar, la gente no llega casi sin prejuicios. Sí, lo que dijiste es cierto. El tema en el adventismo desde el principio se dirige a los cristianos que vivirán al final de los tiempos. Y hay elementos que se unen en las Escrituras y en el plan de Dios. Todos se unen
y culminan en un grupo final de personas donde Dios dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando llegamos a ese grupo, ¿habrá algo diferente en él o no habrá nada diferente en él? Y el libro, la mayoría de las definiciones que presenta son distorsiones. Casi podríamos ir directo al grano. Pero quiero decir primero que, para simplificar, existen dos tipos de adventismo. Hay un adventismo, por así decirlo, en el que el santuario importa. Que mi corazón esté limpio o no tiene que ver con lo que Dios está haciendo, con el propósito y el deseo de Jesús. Y hay otro tipo de adventismo, si nos atrevemos a llamarlo así, en el que el santuario no importa, en el que Jesús muere en la cruz y simplemente tenemos una gran fiesta y ya está todo hecho. Y los humanos no tienen ninguna participación. Así que, al pensar en esa distinción tan clara, el tema que plantean aquí es básicamente que los humanos no tienen participación. Y este es realmente el segundo tipo de adventismo. Lo que queda de la enseñanza del santuario es en realidad académico, escolástico. Es como bien, esto es lo que dicen los eruditos sobre las fechas y bla, 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 bla. Pero cuando hablábamos de si afecta mi experiencia como seguidor de Jesús, la enseñanza del santuario, o es simplemente una de las creencias fundamentales confusas que realmente no encaja con todo lo demás. Ese es el enfoque que me parece que tiene este libro. Así que lo representan aquí en la página 17. Esto es parte de su descripción, ¿verdad? Así que esto es supuestamente lo que es la teología de la última generación. Esto es 17. Después de dar lo que dicen que es lo correcto, lo que sea, algunos adventistas afirman lo que se ha llegado a conocer como teología de la última generación. El siguiente capítulo proporcionará un panorama teológico histórico sobre qué es exactamente la teología de la última generación. Por ahora podríamos definirlo mínimamente como es, así que aquí está su definición. Por cierto, esta no es una cita de un libro, es su definición sintética. Hace años solíamos estar atentos a los puntos, ya sabes, cuando recibías una cita de Elena de White y de repente era punto, 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 y omitían la parte que realmente no encajaba con lo que intentaban decir. Eso era lo que solía citar la gente, ese tipo de autoridad, pero esto es solo una especie de mancha sintética simplemente puesta en la página. Por lo tanto, podría definirse mínimamente como la visión de que debe haber una última generación de humanos que se vuelvan absolutamente sin pecado y perfectos entre comillas, para sentar las bases, para reivindicar el carácter de Dios y ganar el gran conflicto. En este sentido, en términos generales, la teología de la última generación afirma que es necesaria una fase adicional de expiación más allá del ministerio de Cristo para finalmente derrotar a Satanás. Específicamente, debe haber una última generación de humanos completamente sin pecado que, al vencer completamente el pecado, siente las bases para la vindicación del carácter de Dios, desempeñando un papel crucial en la decisión del vencedor y el gran conflicto. Desde esta perspectiva, Satanás no fue derrotado en la cruz. Un grupo de humanos debe volverse completamente libre de pecado para que Satanás sea derrotado. No sé si lo notaron, pero primero dijeron completamente libres de pecado, absolutamente libres de pecado y luego completamente libres de pecado. Se están basando mucho en esta definición. Quieren que definamos el pecado de esa manera, pero es un lenguaje que nadie usa. Creo que solo un defensor de la última generación usa esa terminología. Nadie más la usa, pero proviene de algún lugar su origen. Edward Happenstall era uno de los que usaba ese tipo de lenguaje con frecuencia. Así que hay que tener mucho cuidado cuando de repente se descubre usando el lenguaje de otra persona. En fin, esta definición presenta muchos problemas. Amigos, lo que acabo de leerles, no hay ninguna sola persona en el planeta Tierra que sostenga esa creencia. Este libro ataca una creencia falsa. Algunas partes son un poco cercanas, pero este libro tiene dos tipos de posibilidades. Hay un grupo de teólogos sentados alrededor de la mesa que o bien no entienden lo que están tergiversando. Ese no es un buen escenario para la iglesia. O bien se trata de un escenario donde estos tipos están sentados planeando intencionalmente y tergiversando. Y no creo que éticamente sea un buen escenario para la iglesia. De cualquier manera, estamos en serios problemas. Pero para empezar, se vuelven absolutamente libres de pecado y perfectos. Bueno, de acuerdo, así que deben ser. Esto tiene que suceder o básicamente Satanás gana. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de acusaciones que hacen y tienen que hacer la acusación. No pueden citar esto.
Es una mancha sintética en la página que nos dice lo que quieren que pensemos sobre la última generación. Y hay numerosos problemas. Quizás a medida que avanzamos en nuestro tiempo, podamos hablar de diferentes aspectos del problema. Pero aunque pueda parecer que no dormiste bien anoche porque estabas haciendo scrolling infinito en tu teléfono o algo, puede sonar bien, pero hay muchos problemas en la cita que acabo de leerte de su libro. Creo que uno de los problemas que vi en tu presentación fue, corrígeme si me equivoco, 9 capítulos del libro ni siquiera representan ni hacen referencias a escritos originales de la teología de la última generación. Siempre se trata de fuentes secundarias o de opinión, pero no abordan las fuentes primarias de forma honesta y basada en la evidencia. Hay muchos capítulos exactamente como acabas de mencionar. Además, muchos capítulos se basan, no exactamente, pero sí en gran medida, en sus enseñanzas. Citan a George Knight y a Woodrow Wilson. No son defensores de la TUC ni nada por el estilo. No son defensores de la TUC. Están usando las definiciones del enemigo. Cierto, están usando la perspectiva del enemigo sobre lo que es el adventismo y se publicó en la prensa oficial. Así que eso es lo que es el adventismo. Pero de hecho, este libro, George Knight, En busca de la identidad, el desarrollo de las creencias adventistas del séptimo día, resume en un solo lugar. Esto es como 1990 o 1980. Resume en un solo lugar los argumentos de George Knight, que básicamente se repiten cada palabra por palabra, argumento por argumento en este libro. Este libro y este otro son un eco, solo que este cuenta con la autoridad, entre comillas, del seminario y este libro con la de la prensa adventista y el autor, que en un momento histórico, quizás ya hace tanto tiempo que mucha gente lo desconoce, George Knight era la persona de referencia para quienes querían saber qué era el adventismo. Él les daría la idea principal. Existe una cierta versión del adventismo que se convirtió en la idea clave popular y él fue el impulsor. Happenstall fue la fuente teológica de gran parte de esto y después vinieron personas como Desmond Ford y George Knight. George Knight se convirtió en el gran divulgador que lo publicó. Recuerdo que hace años George Knight comentó sobre A.T. Jones, lo aberrante que era de principio a fin. De hecho, atacó duramente a algunos de los primeros defensores de 1888. A lo largo de los años creo que hemos notado una dirección realmente preocupante en George Knight, especialmente con su libro reciente Reclamando a la Profeta, del cual fue coautor. Y ahora incluso hemos visto que el Centro White ha condenado el libro. Pacific Press ha emitido advertencias y mucha preocupación por algunos autores, quizás no necesariamente por el propio Knight, pero sin duda él estuvo dispuesto a ser coautor del libro que exigía que se reformulara nuestra creencia fundamental 18 para eliminar las palabras autoridad profética para Elena de White. Es muy triste que hayamos llegado a un punto en el que estos teólogos son como el antiguo Israel en su época, donde el antiguo Israel mató a los profetas porque decían que ya no los querían. Y ahora hemos llegado a un punto en el que ya no queremos el espíritu de profecía y estamos reescribiendo la historia y la soteriología al mismo tiempo. Bueno, la única diferencia es que el antiguo Israel afirmaba amar a los profetas y creerles después de que los mataran. De hecho, aún hoy criticamos el espíritu de profecía. Quizás para algunos de nuestros espectadores que no estén tan familiarizados con la TUC, esta se comprende mejor estudiando el santuario. Así que durante el año judío se celebraba la fiesta del comienzo, que era la Pascua, y allí se sacrificaba el Cordero Pascual. A lo largo del año, un pecador llegaba con un sacrificio perfecto, ponía la mano sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, la culpa se transfería al animal, y luego ese cordero era sacrificado en el atrio, que representaba esta tierra, y luego esa sangre se llevaba al lugar santo, donde se rociaba sobre el velo y los cuernos del altar del incienso. Y esto continuaba durante todo el año. Y por supuesto había otras fiestas intermedias, pero con el tiempo el santuario se convirtió en el lugar donde se guardaban los pecados colectivos de Israel durante todo el año. Y luego, en el día de la expiación, cuando el santuario debía ser purificado, era cuando se deshacían de esos pecados finalmente.
El sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos, el del Señor y el del chivo expiatorio. En ese momento el macho cabrío del Señor no tenía ningún pecado confesado sobre él. Era sacrificado, la sangre se llevaba al lugar santísimo y se rociaba más allá del velo donde se habían recogido todos los pecados. La sangre se rociaba sobre el propiciatorio, justo encima de la ley de Dios, purificando así el santuario de todo pecado, diciendo básicamente: esto está hecho, esto se acabó, consumado es. Como movimiento adventista entendemos que el día de la expiación, simbólicamente su antitipo, comenzó en 1844 y Cristo trasladó su ministerio del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. El Salmo 77:13 dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Así que en realidad Cristo está en el lugar santísimo en este momento y está limpiando todos los pecados colectivos de la humanidad de los últimos 6,000 años. La cuestión es que una vez que arroja el incensario y termina el día de la expiación, se viste con ropas de venganza y parte desde ese punto. Así que si se cometiera un pecado y se confesara después de ese momento, se acumularía en el santuario y se necesitaría ¿qué? ¿Un segundo día de la expiación? ¿Dónde está el segundo 1844? ¿Dónde está la segunda profecía de los 2300 días? ¿Dónde está la segunda purificación del santuario? ¿Dónde está el segundo sacrificio? ¿Dónde está el resto del simbolismo del caminar de Jesús en esta tierra para combatirlo? Porque no existe. ¿Y qué si se comete pecado después de que Cristo lanza el incensario y termina el tiempo de gracia? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Cómo se va a perdonar el pecado si se estudia el tipo? Bueno, los católicos lo han resuelto, simplemente celebran la misa y sacrifican a Cristo una y otra vez. Aparentemente el equivalente pseudo-adventista es que la expiación se consumó en la cruz. El resto no tiene un significado particular. De hecho, en la Biblia, como nos acabas de explicar, Alex, tienes el día de la expiación y la expiación se completa. Sorpresa, en el día de la expiación. Y eso es todo. Eso es todo. Así que cuando queremos quitar o afirmar que de alguna manera añadimos al sacrificio al hacer lo que sea el día de la expiación, el Yom Kippur, simplemente estamos quitando. Incluso los católicos lo hacen mejor. Incluso ellos simplemente resacrifican una y otra vez. Y lo que tenemos es algo así de extraño. Ya no importa. Así que quiero decir, esos no somos nosotros. Esa es la pseudo comprensión. Sin embargo, lo que realmente descubrimos es que Dios levantó a un pueblo en estos últimos días para analizar y estudiar la Biblia a fondo, para descartar muchos dogmas, para ser protestantes al respecto y para llevarnos de nuevo a revisar las Escrituras y eliminar las tonterías acumuladas. Pero el problema es que tenemos un grupo probablemente muy bien intencionado entre nosotros que quiere suavizar el adventismo. Nunca estarían de acuerdo con eso. Nunca lo estarían verbalmente, pero en realidad lo están convirtiendo en una especie de evangelicalismo extraño con algunas cosas raras añadidas porque creen que eso nos dará más adhesión. En cambio, me parece que lo que Dios quiere está llamando a un remanente, un grupo de personas que se unirán firmemente a Jesús, pase lo que pase, que defenderán su verdad y serán fieles, pase lo que pase. Es como si realmente no creyera que todos nuestros objetivos sean iguales. Y repito, no intento demonizar a los demás, simplemente creo que a veces hemos sido un poco frívolos y superficiales y no hemos profundizado en las cosas. Simplemente estamos imitando las cosas en lugar de profundizar en el sólido fundamento bíblico que definitivamente necesitaremos para los tiempos en que nuestro Padre Celestial nos ha puesto. Creo que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Estamos justo al final, donde o bien el Evangelio producirá un pueblo extraordinario porque camina con Jesús y son extraordinarios solo por Jesús, o bien simplemente llegaremos con el rabo entre las piernas al fin de los tiempos.
y luego nos lanzaremos como una alfombra mágica. Así que creo que es una de esas dos opciones. Aquí hay una cita interesante de Richard Davidson hablando sobre el proceso de la expiación. Dice en el libro: nunca habrá un momento después de la glorificación en el que no dependamos constantemente de la sangre expiatoria de Cristo y necesitemos constantemente los méritos de la justicia de Cristo para cubrir nuestra pecaminosidad. Ahora, esto para mí suena a contradicción directa con lo que dice Patriarcas y Profetas, donde el Espíritu de Profecía dice: cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Para ese momento la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Bueno, algunas personas en línea me han dicho: ambas citas son ciertas, no veo cómo pueden serlo, porque si hay un momento en que se derraman las plagas, claramente hay un momento antes de la glorificación en que seguiremos dependiendo de la gracia sustentadora de Cristo para librarnos del pecado, pero no habrá sangre expiatoria. Así que cuando dice dependencia constante de la sangre expiatoria de Cristo, lamentablemente usa una cita posterior de Patriarcas y Profetas intentando aplicarla al tiempo de angustia y no concuerda. No se puede usar esa cita para contrarrestar lo que ella dice más adelante. Ahora, en realidad el mayor problema es el pecado original. Es cierto, pero antes de continuar, algo que el señor Davidson dijo que es válido, y hay muchas cosas que estas personas dirán que son válidas en sí mismas, pero quizás no en la totalidad del texto. Pero siempre necesitaremos el mérito de Cristo, siempre y solo por la eternidad, para ser salvos. Nunca será nuestro mérito. Ahora, una vez que termine el tiempo de gracia, y usaste la frase al hablar de la sangre expiatoria, no pecaremos, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, que por cierto no se elimina, sino que se fortalece al final. Cuando en el poder de Dios vivimos fieles a Él, Él nos da la fuerza que nos permite vivir así. No pecaremos y por lo tanto no habrá sangre expiatoria, ya que no enviaremos ningún pecado. No habrá nuevos pecados que lleguen al santuario cada 14 segundos para ser expiados. Así que también es cierto que no necesitaremos la sangre expiatoria, pero en el sentido de que en realidad cuando se analiza a fondo todo esto, hay un par de cosas diferentes. Una en el libro, y lo repiten una y otra vez, es que no queremos ningún elemento humano en el proceso de salvación. Todo tiene que venir de Dios. Punto. La otra es que hay un factor de miedo. En el libro se habla constantemente de cómo he visto muchas veces en mis iglesias o a muchos de mis estudiantes que eran intentaban ser absolutamente perfectos y sin pecado, etc. Se desanimaron tanto que casi perdieron el rumbo. Así que existe la sensación de que hay que tener la seguridad de la salvación en todo momento, incluso cuando se hacen cosas que obviamente están fuera del ámbito del cristianismo. Este énfasis es algo propio de la generación del baby boomer. No digo que no podamos tener la seguridad de la salvación presente, pero ese no es un énfasis que los adventistas realmente hayan adoptado. Ese es un énfasis más contemporáneo de las últimas décadas. No es algo de mucho tiempo, no es del todo incorrecto, pero demuestra que estamos tratando con eliminar por completo el componente humano que forma parte del culto a la imprevisibilidad que hay detrás de esto. Y también temer que si hacemos algo como, oh, no, es automático, como el autolegalismo, esos son elementos peligrosos, pero son algunos de los elementos fundamentales que surgen una y otra vez en el libro, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de que algunas de estas podrían ser las motivaciones psicológicas detrás de este libro, el medio a que si somos demasiado intensos, destruyamos de alguna manera lo que queremos construir. Hay un par de citas más que son particularmente preocupantes.
Una de ellas aquí mismo, la base de nuestra justificación es siempre la justicia imputada de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros fuera de nosotros, lo cual es perfecto y aceptable a Dios, no su justicia impartida. Lo que Cristo hace en nosotros, la santificación, que siempre es parcial, siempre está destituida de la gloria de Dios y nunca puede recomendarnos ante Dios. Me impactó leer esto porque literalmente afirma que lo que Cristo hace en nosotros siempre está destituido de la gloria de Dios. Para mí, eso realmente menosprecia la obra de Cristo porque la Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y por supuesto, en el mensaje de 1888 y 1889, Alonso Jones dijo que quienes viven hasta el fin son hechos sin pecado antes de su venida, teniendo tanto de Cristo en ellos que siempre dan en el blanco y permanecen sin culpa sin intercesor. Así que este no es un caso de, bueno, quizás podría entenderlo si estuviera hablando de que el hombre intenta santificarse, como por supuesto el antiguo pacto siempre fallará, nunca lo hará, porque el hombre no puede santificarse, pero calificar lo que Cristo está haciendo en nosotros es un ataque directo a Cristo mismo. Esa es una preocupación muy seria que tengo. El espíritu de profecía dice que si fallamos será por incredulidad y eso es pecado. Con Dios no hay deficiencia en el cumplimiento de su palabra. ¿Y de dónde sacan la idea, por cierto, de que la justificación es absoluta y total y la santificación de alguna manera siempre es parcial e incompleta? ¿De dónde viene esa noción? Solo una pequeña nota al pie. Bueno, creo que revela la psicología de los autores. Eso es exactamente lo que es. Volvemos al problema principal. Ahí está, bueno, estás excusando el pecado. Y justificar el pecado es que si hay una excusa, ya no es pecado. Pero en el capítulo 3, cuando definen el pecado, recurren repetidamente a autores evangélicos. Entonces, si quisiera preguntar, ¿de dónde sacamos esta idea? Claro, más adelante repiten la idea de Desmond Ford de que Abraham no fue hecho justo, sino considerado justo, así que la justificación en sí misma no es transformadora. Es solo una declaración forense, pero el Espíritu de Profecía dice que por la gracia de Dios son justificados y hechos justos. El pecador, ¿cómo será justificado? Ella usa, y por supuesto Wagner también lo hizo, la justificación no es simplemente un acto legal, sino una transformación del corazón humano que Dios obra en alguien. Así que creo que si se parte de esa base evangélica, eso es probablemente lo que impulsa esto hasta el punto de que la justificación en sí misma ni siquiera transforma a alguien. Quiero decir, ahora si pudiera hacer una pregunta, Andrew, decías que el verdadero problema es el pecado original. Ahora explícame eso un poco. Bueno, si crees que todos nacemos culpables de pecado, que hay algo en nuestra naturaleza que nos hace culpables al nacer, o que hay algo ahí que no puede cambiarse hasta que nuestra carne cambie, entonces has creado una situación en la que ninguna remediación de Dios funciona hasta que realmente cambie tu carne. Y eso significa que realmente no tienes opción. Puedes intentarlo y Dios puede ayudarte, pero eso es solo parcial. Nunca es completo, como decía la cita, lo cual es un error. De nuevo, es como inventar una excusa para el pecado. Puedes decir, nací así y solo puedo llegar hasta cierto punto. Y si hay una excusa, entonces no puedo cumplir la ley de Dios. Pues bien, en cuanto hay una excusa para el pecado, en cierto sentido deja de ser pecado. Y todo esto se trata de la gran controversia sobre la ley de Dios. Y aquí hay otro punto donde los católicos en cierto modo han resuelto esto y algunos de nuestros feligreses nos han dejado con problemas. Así que la solución católica es, tienes el dogma del pecado original, que es en realidad el dogma católico. Entonces, ¿cómo se llenan los vacíos? ¿Cómo se asegura de poder decir que de alguna manera existe una forma de pecado involuntario con el que nace tu hijo y que es un pequeño Hitler y lo que sea? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, el punto de vista católico, repito, es que existe la tradición y la escritura, y por lo tanto el resultado efectivo de esa enseñanza es que siempre que exista un problema con la escritura, cuando ésta no sea suficiente, se puede suplir el vacío y sublimar la escritura a la tradición. Así que al final el punto de vista católico es que pueden decir, sí, creemos en el pecado original, hay algunas escrituras. Y si tú o yo las mencionamos y decimos, oh, no,
Has notado algunas escrituras que muestran una conexión entre mi pecado y el pecado de Adán, pero no has mostrado en esas escrituras un mecanismo por el cual se nos hace culpables por el pecado de Adán que nos llega independientemente de nuestra elección. No hay ningún mecanismo. No hay ningún mecanismo en Romanos 5:12 ni en ningún otro lugar que muestre exactamente cómo el hombre se vuelve culpable. Pero la Biblia está llena de enseñanzas claras. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Ese es un plan intencional. ¿Sabes cuál es la línea moral y la cruzas intencionalmente? Eso es el pecado. Ese es el pecado por el cual se nos mantiene culpables. Así que este es un punto de partida. Si defines mal lo que es el pecado, y esa es, creo, una de las razones por las que es difícil decir completamente sin pecado, absolutamente sin pecado, perfectamente sin pecado, hay una tensión ahí porque no quieren decir pecado original. Por eso es realmente lo que intentan hacer, incorporar este tema de una forma involuntaria de culpa. Andrew, como decías, al adventismo, que no puede integrarse en el adventismo de ninguna manera significativa, se obtendría algo completamente distinto si se incorporara tal enseñanza, si se intentara integrar. Y el santuario es el antídoto. Y es por eso que el santuario debe ser rechazado, olvidado, hecho de elementos no efectores, equipo opcional, porque es el antídoto para contrarrestar eso. Aquí dice, el primer pecado de Adán fue voluntario, pero después de esto, él y sus descendientes poseen una naturaleza corrupta y por lo tanto pecamos tanto voluntariamente como involuntariamente. La dimensión involuntaria se indica en el hecho de que por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Versículo 19. Esto resulta en el pecado como condenación legal desde el juicio de Dios, lo cual por una sola transgresión de Adán, lo que resultó en condenación para todos. El legado de Adán no fue simplemente la mortalidad física, sino también la depravación espiritual. Así que básicamente están totalmente de acuerdo con el pecado original. Así es como lo interpreto. ¿Hay otra manera de interpretar lo que dicen? Es muy ingenioso. Sí, es ingenioso porque también hay algo de verdad. Hay algo de verdad porque está la naturaleza humana corrupta que te sucede después de pecar. El espíritu de profecía habla de que la mente se corrompe, se desquicia y ahí están las cuerdas que responden y tus pies se vuelven imperceptiblemente hacia el mal. Así que hay algo que nos sucede cuando pecamos. Cristo nunca pecó, pero esto es algo, como decía el pastor Kirkpatrick, es muy ingenioso y de alguna manera está impulsando sus propios intereses. Hay algunas citas del espíritu de profecía que estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes podrían señalar, como por ejemplo donde ella dice, Adán pecó y sus descendientes comparten su culpa y sus consecuencias. Pero no explica cuál es el mecanismo por el cual compartimos la culpa y las consecuencias. Si bien el mecanismo es muy claro en la Biblia, el pecado es una elección, es un acto, algo que haces. El pecado nos separa de Dios, Isaías 59. Así que hay un mecanismo claro en la Biblia. Pero siempre que llegamos a los textos que se usan para promover el pecado original, como el Salmo 51, versículos 4 y 5 y Romanos 5, 12, etc., siempre que llegamos a cada uno de esos versículos o pasajes, encontramos en muchos lugares una conexión entre mi pecado y el pecado de Adán, pero no encontramos el mecanismo por el cual somos culpables. Los católicos dirán, transmisión directa de Adán a ti, soy culpable porque Adán pecó. Directo, boom, resuelto. Bíblicamente eso no funciona. Puedes usar la tradición y decir, esa es nuestra tradición, y luego dices, de acuerdo, esa es tu tradición, pero en cuanto a tener una base bíblica, la base bíblica es que los hombres se vuelven culpables o condenados cuando eligen pecar. Y el pecado por el cual seríamos condenados o perderíamos nuestra salvación, incluso perderíamos, no me gusta ese lenguaje, desecharíamos nuestra salvación por elección, porque podemos, no vamos a perderla simplemente. Es intencional todo el tiempo, pero la forma en que llegaríamos allí sería eligiendo intencionalmente ir en contra del hermoso plan moral que Jesús tiene para nosotros. Uno de los puntos que me gusta de Dennis Preve, quien comentó algunas de esas citas, pero también destacó cómo, si vamos a Romanos 5, por ejemplo, el espíritu de profecía destaca cómo Cristo ha abrazado a la raza humana con su brazo divino.
Por supuesto, Waggoner, al comentar sobre Romanos, dice que la sentencia de muerte no se aplica a los hombres debido a la naturaleza que heredaron de Adán, sino porque pecaron. El Espíritu de Profecía dice, el pecador lo es por su propia elección deliberada. Así que definitivamente se enfatiza aquí que sufrir la segunda muerte implica una decisión voluntaria. Alex, quería mostrarte la siguiente cita del libro. Stefanovic dice: Elena de White afirma claramente que el pueblo de Dios no reflejará la imagen de Cristo de forma absolutamente perfecta durante el tiempo de angustia. Creo que, Pastor Kirkpatrick, mencionaste esta palabra absolutamente, pero es cierto que si lees sus escritos, ella dice: quienes reciben el sello del Dios vivo y son protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Así que quizás no usa la palabra absolutamente, pero sí dice plenamente. Cada asedio por orgullo o egoísmo, cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, cuando el refinador ve su imagen perfectamente o reflejada en ti perfectamente, él te sacará del horno. Realmente no creo que la declaración de Stefanovic sea honesta con sus escritos, ni que deje al lector con la impresión correcta de lo que dice el espíritu de profecía. La palabra perfección parece ser un lugar predilecto para confundir a la gente, así que a veces básicamente siempre la evito por completo, simplemente porque es como si fuera parte del arsenal del enemigo. La usarán para encontrar la manera de tergiversar. Esto es perfeccionismo. Esto es como el punto de vista griego sobre la perfección. Así que intento evitarlo diciendo que si nos sometemos a Él, si cooperamos con Él, Dios nos llevará a un lugar donde vivamos, nuestras decisiones estén en consonancia con Dios, estén en armonía con Él, vivamos sin pecar. Elegimos a Jesús siempre y a veces les cuesta mucho resistirse a eso porque suena muy atractivo, es decir, es lo que todos queremos. Pero muchas veces usan palabras confusas para intentar confundirnos sobre el pecado del que estamos hablando o algo por el estilo. Y ha escuchado la acusación de, bueno, esto es solo un movimiento de carne santa con una nueva imagen, ¿ven? Ustedes solo creen en la carne santa, eso es todo. Entiendo que la carne santa es básicamente pensar que has llegado, que tienes un cuerpo nuevo, que eres completamente perfecto en este punto. ¿Cómo definirías la comprensión de la carne santa en comparación con la teología bíblica? Sí, cuando estaba en Andrews, de hecho trabajaba en el Centro White y encontramos el libro de R.S. Donald, uno de los líderes del movimiento de carne santa, y lo teníamos allí en el Centro White. Trabajé en el Centro White durante un par de años, así que la gente pasaba por esta gran experiencia, esta gran prueba emocional, y luego decían: bien, ahora tienes carne santa y no puedes morir, has pasado por el jardín. Así que ese era el movimiento de la carne santa en Indiana, básicamente, y en uno o dos lugares más o menos en Indiana. Por supuesto, eso no fue lo que fue una aberración que se resolvió de inmediato. Creo que todas esas personas fueron removidas y ya no estaban en la obra. Así que, pero se presentará cualquier acusación que se puede inventar para intentar deslegitimar esta línea más fuerte del adventismo. Intentarán añadir carne de res a la mezcla y cualquier aberración que se les ocurra, porque realmente no quieren un adventismo con un fin de la gracia. No quieren un adventismo en el que el templo del corazón debe ser completamente purificado y el santuario en el cielo. Entonces la gente deja de pecar. No quieren ningún punto de vista que entre en conflicto con su tipo de calvinización del adventismo. Se tiene esta predestinación, se elimina la elección humana. Realmente no hay lugar en absoluto. Y esto se remonta a Edward Happenstall, un teólogo que vino. Lo trajeron de Europa y se convirtió en profesor en el seminario, donde enseñó durante muchos años y luego escribió libros devocionales y demás durante su jubilación. Tuvo una enorme influencia y de hecho George Knight e incluso Desmond Ford conectaron con él como algunos de sus alumnos. Eso no significa que todo lo que Ford inventó lo haya heredado de Happenstall,
pero creo que mucho de lo que George Knight inventó lo heredó de Happenstall. Así que tengan cuidado con quiénes son sus profesores, o al menos antes de ir al aula, tengan cuidado. La forma de estudiar hoy en día en una institución teológica, incluso en algunos casos, incluso en algunas de nuestras instituciones, entre comillas, más elitistas dentro de nuestra iglesia, la manera de hacerlo es, en primer lugar, conocer la Biblia. En primer lugar, estar 100% comprometido con Jesús. Tengan la certeza de que Él los está guiando allí y que puede guiarlos. Cuando lleguen allí, deben ser muy cuidadosos. Estudia la Biblia, los escritos del Espíritu de Profecía. Ten mucho cuidado antes de que muchas cosas aparecerán en el camino. Debes mantener el archivo circular a mano. Ceñirte a los escritos inspirados y tener cuidado con algunas interpretaciones de gran alcance que se lanzarán, porque simplemente tendrás que desecharlas. Así es el mundo en el que vivimos. Desecharás algunas cosas y conservarás algunas de las buenas que veas. Habrá cosas buenas. Al menos cuando yo estaba allí había algunas buenas. No conozco la situación actual por completo, pero la Biblia, el espíritu de profecía son el fundamento. Todo lo demás está en una categoría muy diferente. Lo que dice tu profesor, lo que yo digo, lo que dice alguien en un video de internet, todo eso está en la segunda o tercera categoría. Debes comenzar con la Biblia y los escritos de Elena de White, porque son inspirados y te servirán de guía fiel. Los humanos pueden desviarse. Jones y Waggoner se desviaron, y Woodrow Wilson y George Knight. Estos tipos escribieron biografías como si los derribaran. No digo que no se desviaran, pero después de enormes presiones, no quiero excusarlos. Pero repito, hubo presión contra esta corriente más seria del adventismo bíblico desde el principio, y seguirá existiendo hasta que la obra esté terminada. Es como si se descartaran todos los escritos de Moisés porque al final cometió un error y golpeó la roca 2 veces. Eso es esencialmente lo que están haciendo. Es como si, A.T. Jones y Waggoner cometieron algún error más adelante en su vida. Simplemente tomaremos toda su pila de libros y directo a la papelera. Es realmente increíblemente irónico porque si observamos el alfa de la apostasía mortal, por ejemplo, si observamos el templo viviente en Kellogg, uno de los errores que Elena de White tuvo, particularmente sobre el templo viviente, fue el panteísmo y la idea de que Dios está en el pecador. Ella dice que Dios no está en el pecador. Él solo está en los corazones de quienes lo aman y practican la justicia. Desafortunadamente, más adelante, lo que encontramos con Jones y Waggoner es que comenzaron a incorporar esta idea de Cristo en el pecador, y al hacerlo también se empezó a ver cómo se infiltraba el espiritismo en cierto sentido, especialmente en relación con la ley de Dios, porque obviamente uno de ellos también cometió adulterio. Y más adelante, ¿qué encontramos al adoptar esta idea de Dios en el pecador? Este panteísmo. Waggoner, justo antes de morir, escribe esta confesión que niega el santuario, niega 1844, el juicio investigador, e incluso se remonta a algunas de las posturas proféticas, como por ejemplo, ¿quién es el cuerno pequeño en Daniel 8? Obviamente esto afecta toda su obra, no solo su soteriología, sino también su escatología, y al seguir ese camino, desafortunadamente vemos cosas similares hoy en día. En la revista Spectrum se puede ver a André Rice escribiendo contra la teología de la última generación, pero también repudia públicamente el juicio investigador. Rindel Brusna, lo mismo, escribe contra la teología de la última generación, pero también rechaza por completo el juicio investigador. Desafortunadamente, la realidad es que mucha gente no comprende las razones por las que Jones y Waggoner abandonaron la teología. Es la misma razón por la que algunos de los nuevos teólogos se están alejando hoy al adoptar la idea de que Dios puede estar en el pecador. Creo que había una frase similar a la que usaban para definir al pecador. La idea de que puedes estar conectado con Dios, pero seguir siendo pecador al mismo tiempo. Sí, esa es una frase de Lutero. Solo porque Lutero lo dijo, de alguna manera se bautiza y todo está bien.
El hecho es que hay tres ramas principales de la Reforma: los magistrales, Lutero, Calvino. Tenemos la Reforma isabelina, si quieres llamarla la Iglesia de Inglaterra, y nos inspiran los metodistas que provienen de allí. Trabajamos en estrecha colaboración con ellos, y luego está lo que los académicos llaman la Reforma radical, de la cual surgen Simón Meno, los menonitas, los Amish y los bautistas. Y realmente la raíz del adventismo sí tiene una raíz metodista bastante fuerte, pero la raíz más fuerte, creo, es la anabaptista, la Reforma radical. Somos la consecuencia o la continuación de la Reforma radical. Y la Reforma radical tiene una parte herética y otra buena. Pero en la parte buena, ahí es donde encajamos. Pero lo interesante es que muchos de nuestros escritores quieren remontarse y conectar el adventismo con Lutero como si fuera el cordón umbilical. Y hay unos 13 años de la Reforma donde Martín Lutero, ese es el punto central en el tiempo, y Elena de White realmente destaca cómo Dios estaba obrando en ese periodo particular. Ella es bastante agresiva al destacarlo, pero en resumen, realmente encaja en un espacio de más o menos 13 años, ese espacio principal, todo lo que Lutero alguna vez pensó o dijo. Hoy en día los luteranos no creen. Lutero creía y enseñaba muchas cosas que la mayoría de los luteranos no creían. Durante 40 años después de su muerte, el segundo Martín Chemnitz, de alguna manera concretaron la fórmula de la concordia. Y hoy los luteranos prácticamente creen en eso. Así que en el espacio de una generación, las creencias de los luteranos cambiaron drásticamente. Y debemos ser muy cuidadosos porque pueden pasar 30 o 40 años y podría haber un cambio radical en nuestras creencias. Y de hecho, en ciertos aspectos, eso ya es un hecho. Ya se ha intentado con vehemencia llevarnos a una versión convencional de las cosas, donde básicamente existe el equivalente al pecado original. El vencer se vuelve irrelevante. El gran conflicto es simplemente la batalla entre el bien y el mal. No tiene nada que ver con reivindicar el carácter de Dios. Y muchos de estos pasajes se remontan a Happenstall y sus estudiantes. Así que en cierto modo el pájaro ya ha cambiado los huevos en algunos aspectos. La verdad sigue siendo la verdad. Y si leemos libros como los publicados continuamente desde 1937, M.L. Andreas y el Servicio del Santuario, si leemos esos libros y el conflicto de los siglos, estaremos en una posición muy sólida. Si quieres entender la salvación, lee el conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo. Siempre están juntos en consonancia, en armonía entre sí, en armonía con la Biblia. Y este es el problema persistente para quienes quieren reformar. El principal esquema para reformar es elegir a conveniencia y la selectividad. Herbert Douglas solía decirme eso cuando hablábamos, cuando aún vivía. Larry, están seleccionando lo que más les interesa de nuevo. Y seleccionan algunas citas que dicen solo ciertas cosas, y esas son generalmente hermosas y buenas, y mientras tanto dejan de lado estas 16 declaraciones que forman parte de la totalidad colectiva de lo que ella tenía en su pensamiento. Pero luego simplemente comparten esta pequeña parte, y mientras tanto debajo se encuentran otras partes que vienen. No pretendo presentarlo como una especie de conspiración, pero lo cierto es que hay personas con puntos de vista que no concuerdan con lo que enseña la Biblia. Hay personas que se convierten en maestros de Biblia y de teología con puntos de vista que ni siquiera concuerdan con el espíritu del mensaje, y sin embargo obtienen sus títulos universitarios y ocupan puestos de influencia. Y vas a la universidad y estos chicos saben griego y hebreo, pero tú eres un principiante y piensas, wow, estoy sentado a los pies de estos gigantes espirituales y ellos pueden descifrar los verbos griegos y yo no puedo. Al principio uno tiende a querer que todo sea hermoso y perfecto y espera que sus maestros sepan mucho más que uno, y probablemente sepan mucho más que uno al principio,
Pero si se ha convertido en un estudiante serio de la Biblia y de los escritos de Elena de White, su corazón es fiel a Jesús. Él puede guiarlo y ayudarlo cuando llegue a esos lugares donde se han cambiado los puentes sobre el río. Tenemos dos ejemplos de eso. Aquí Dennis Fortin en el escrito del libro dice: la perspectiva de la TUG es clara sobre el papel de la obediencia, la santificación y la perfección en la salvación. Sin una obediencia perfecta no puede haber salvación. La santificación y la obediencia no son tanto el fruto de la justificación y la salvación como la causa de la salvación. Pero Cristo dice en Mateo 7:17: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que es evidente la necesidad del fruto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el Espíritu de profecía dice: en el día del juicio el camino del hombre que ha conservado la fragilidad e imperfección de la humanidad no será reivindicado. Para él no habrá lugar en el cielo. No podría disfrutar de la perfección de los santos en la luz quien no tiene suficiente fe en Cristo para creer que puede librarlo del pecado. No tiene la fe que le dará entrada al reino de Dios. Ahora Fortin continúa y dice sobre la obediencia: aunque se le exige al creyente, nunca debe considerarse una condición para la salvación. Toda obediencia humana, por buena y sana que sea, está contaminada por el egoísmo humano. El Espíritu de profecía dice: la condición de la vida eterna es ahora la misma que siempre ha sido, la misma que existía en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. La misma condición que se le exigió a Adán antes de la caída, el Señor no espera menos del alma ahora de lo que esperaba del hombre en el paraíso. Sé que también mencionaste a Andreasen. Diré brevemente que mucha gente discrepa con Andreasen cuando dijo o indicó que el plan de redención tenía un propósito más profundo que la salvación del hombre, pero que en cierto modo reivindicaba la ley de Dios. Pero Elena de White dijo lo mismo en Patriarcas y Profetas, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Sé, Andrew, que citaste que ella dice que existimos porque se nos necesitaba, y eso por supuesto, y esto se remonta a Ezequiel 36:23, donde forma parte de la voluntad revelada de Dios que Él pretende obrar en nosotros para vindicar su propio nombre. Y que habrá, la gente dice, bueno, el diablo fue derrotado en la cruz, pero Elena de White revela, y creo que las escrituras también, un conflicto final donde Satanás será finalmente derrotado de nuevo en esta última gran batalla, en el gran conflicto, durante la crisis de la marca de la bestia. Y le corresponde a cada hijo de Dios vindicar su carácter. Ella dice que todo el cielo espera oírnos vindicar la ley de Dios y declararla santa, justa y buena. Ahora, eso no es algo que hagamos con nuestras propias fuerzas, sino algo que Cristo pretende hacer en nosotros si nos entregamos a Él. Me gustaría preguntar, es decir, estamos teniendo una muy buena conversación académica, pero ¿qué significa esto en la práctica para la persona promedio que no sabe quién es Happenstall ni nadie más? ¿De qué se trata esto realmente? ¿Es peligroso o son solo diferencias de opinión? Diría que importa. La pregunta fundamental a la que nos referimos es: ¿somos salvos en pecado o somos salvos del pecado? Esa es la pregunta fundamental y marca una gran diferencia en tu comprensión del Evangelio. Si un hombre es salvo en pecado, Elena de White habla de esto, y por supuesto las Escrituras hablan de los Nicolaitas, y los Nicolaitas y los estudias eran aquellos que creían que podían continuar en pecado y aún así estar bien. En 2 de Pedro 2, versículo 14, hubo falsos maestros en Cristo hoy que no pueden dejar de pecar. Y sin embargo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 5 y 12, este remanente que guarda los mandamientos de Dios, pero es sin culpa ante el trono de Dios. Y ese sin culpa realmente se conecta con Job 27. Job hablaba de una boca sin culpa ni engaño. Y por supuesto Job y su prueba, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es realmente a lo que el Evangelio quiere llevarnos, a un punto donde quien pudo evitar que Job cayera, en Job 1, versículo 22 y Judas, versículo 24, pueda evitar que caigamos también. Para responder un poco más a tu pregunta, Andrew, creo que la diferencia entre creer que puedes vencer el pecado o no es la diferencia entre permanecer en la odisea o estar despierto. Porque si crees que nunca abandonarás verdaderamente el pecado hasta la glorificación, estás bien viviendo como estás actualmente.
puedo ir a la iglesia, la mayor parte de la semana hago un buen trabajo, la mayor parte de la semana me va bastante bien, de vez en cuando tal vez como en exceso, de vez en cuando tal vez tengo pensamientos lujuriosos, de vez en cuando codicio el auto de mi vecino, de vez en cuando hago esto, hago aquello o lo otro, pero en general soy una buena persona. ¿Y sabes qué? Creo que soy bastante bueno. ¿Y saben qué? Dios se encargará del resto. Y estoy feliz de seguir viviendo en la Odisea, sin saber que soy pobre, ciego, desnudo, desdichado y miserable, a diferencia de si crees que el pecado debe ser vencido. No es un sentido legalista donde dices, oh no, creo que puedo hacerlo, puedo hacerlo. No, es, vaya, cuando me comparo con el carácter de Dios, cuando me comparo, uso la ley como un espejo. Vaya, soy terrible, soy terrible. Si no se supone que deba pecar nunca, ni siquiera con un pensamiento, es absolutamente imposible por mi cuenta, porque vendrá un pensamiento que se meterá en la cabeza, al que le daré un poco de crédito y ¡boom! Estoy perdido. Pero al mismo tiempo debería llevarnos a arrodillarnos al pie de la cruz y decir, no puedo hacer esto, pero estoy dispuesto a rendirme, a escudriñar la Biblia, a orar y a seguir los pasos del santuario, que consisten en confesar mi pecado a Cristo, en bautizarme, en leer la Biblia mañana y tarde, como los sacerdotes participaban del pan, en orar mañana y tarde, como el incienso que se ponía en el altar, para que mi luz brille ante los hombres. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo y tener la fe de que por medio de Cristo, tan imposible como lo fue para aquel paralítico ponerse de pie, aún así lo hizo, porque Cristo lo dijo. Cierto, entonces es posible para mí abandonar el pecado y nunca jamás afirmaré que soy perfecto. Y creo que mucha gente piensa, si crees en la teología de la última generación, te quedarás pensando que eres perfecto y que ya lo lograste. Y la verdad es que no es así. O sea, Juan capítulo 9, aunque fuese perfecto, no conocería mi propia alma. Así que nunca nos quedaremos diciendo, ya lo logré, estoy llegando a mi destino, estoy bien. Pero al mismo tiempo debemos renunciar al pecado y tener fe en que podemos abandonarlo y trascender el carácter laodicense, tibio, despreocupado, desnudo, desprovisto de valor y miserable que tenemos actualmente. Lo interesante de esto, Alex, es que acusan a quienes se oponen a la última generación de tener una visión superficial del pecado, pero lo que acabas de señalar con cierto fervor, pero con razón, es que la verdadera perspectiva superficial débil del pecado resulta ser la que se sostiene desde el otro lado, que básicamente convierte el pecado en algo tan insignificante que nuestra decisión no necesita ser registrada por Jesús. Realmente no necesitamos vencer. Vencer, en su opinión, en el mejor de los casos, sí que es posible. Porque todo es incompleto e imperfecto, ¿verdad? Porque todo está contaminado. Ahí está de nuevo el dogma del pecado original. Pero nuestra mejor obediencia, o tal vez podríamos vencer brevemente de alguna manera, al final te quedas con esto. Básicamente con esto de nuevo te conformas con seguir pecando y te quedas en este viaje pasivo como si el autobús se hubiera parado a un lado de la carretera y tú simplemente te quedas sentado sin hacer nada. Y esa es la perspectiva de la salvación. El elemento humano es despojado, eliminado, como se hace tantas veces aquí en este libro, donde dicen de tantas maneras directas que no podría haber humano. Y esa fue una de las cosas con las que discrepé allí en la página 17. El punto esencial aquí es que Dios mismo obtiene la victoria en el gran conflicto, y esta victoria no depende de algo añadido por simples criaturas. Una y otra vez dicen que los humanos realmente no pueden desempeñar ningún papel. Misma página en el párrafo. La actividad de los humanos no proporciona ninguna base para la reivindicación del carácter de Dios y así sucesivamente.
Les mostraré un montón de ellos. Básicamente están furiosos. Intento elegir mis palabras con cuidado, pero creo que es justo decir que están furiosos para eliminar el elemento humano casi por completo. El elemento humano. Y estaba ahí mismo en esa página de nuevo. Los humanos simplemente proclaman y dan testimonio de la vindicación del carácter de Dios, ayudando a las personas a reconocer el carácter perfecto de Dios sin contribuir de ninguna manera a que la perfección del carácter de Dios sea real, según Romanos 3:4. Nadie dijo eso jamás, pero resulta que el Dios del cielo y de la tierra, soberanamente, sin preguntarme, ha elegido incluir a los humanos en su plan de vindicación. Sí, la vida de Jesús es como una vindicación completa, pero como el plan de Dios es exhaustivo, no quiere dejar ningún argumento sustancial sin abordar. Esto tiene que perdurar por la eternidad. Eso es bastante tiempo. Uno de los argumentos que el diablo puede esgrimir es: bueno, Jesús venció y bien, todos podemos estar de acuerdo en eso, pero Jesús también es Dios, ¿no? Él puede hacerlo porque de alguna manera tenía algo que cualquier persona común y corriente no tiene. Dios, creo, para abordar ese argumento, ese tipo de argumento, debe durar por la eternidad, mucho tiempo. Dios está incluido y en medio de la evidencia, Dios está incluido en su conjunto de evidencias de que su carácter es justo y equitativo. Él es elegido, Él desea. No fue idea mía, no fue idea de Elena de White, no fue idea de M.L. Anderson. La culpa de Anderson es que lee la Biblia con atención y lee el espíritu de profecía con atención. Eso es lo que lo hizo culpable. Pero el hecho es que Dios ha elegido en su sabiduría soberana incluir en medio de la evidencia el conjunto de evidencias para la justificación. Quizás sea un punto relativamente menor. Sin embargo, es suficientemente importante que Dios mismo haya elegido incluir a los humanos en esta evidencia que presenta para demostrar que es justo. Y entonces tienes humanos que obviamente no son deidades, no somos divinos. Cuando los humanos simplemente aceptan cooperar con el cielo, hay una cooperación humana divina en marcha, pero están superando la fuerza que Dios provee. Cuando esos humanos viven sin pecado, eligen vivir sin pecar y lo hacen. Esto es algo que Dios incluye en la pila de evidencia para cualquiera que diga que sí, pero Jesús venció porque era Dios. Así que Dios también podrá señalar a estos humanos y decir: bueno, vean a estos hombres, aquí está Job, aquí están estas personas que vivieron en la última generación y exaltaron a Cristo. Parece que los autores del libro en realidad defienden a Satanás cuando dicen que solo Dios puede hacer esto. Bueno, y el otro aspecto aquí es que Job pasó por faltas y acusaciones similares en su época. En Job 22, versículo 3, algo que me parece interesante es que Elifaz le pregunta a Job: ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Así que le reprocha a Job que eres tú quien lo hace, sin reconocer que es Dios quien obra en él. Para ser equilibrados al hablar del papel que desempeñamos en esto, aprecio mucho su punto, Pastor Kirkpatrick. Elena de White dice: por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. En otra parte dice: Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Así que hay un sentido de cooperación aquí, pero no es justo acusar a la persona que entrega su vida a Dios de defender sus propias obras, su propia justicia, como meritorias para su salvación. Y ciertamente no, en el sentido de lo que Elifaz hace aquí, que le está reprochando a Job: tú te haces perfecto. O sea, el Señor reprende más adelante a Elifaz y a sus otros amigos, pero me parece interesante que encontremos la misma acusación hoy, muy similar a la de Elifaz contra la teología de la última generación. Sí, si dices que solo Cristo pudo haber hecho esto, y ese libro dice lo mismo.
Sí, entonces básicamente tiene ventaja si Cristo es el único que puede vencer. Sí, solo hay dos bandos en esta controversia. Si no estás de acuerdo con el espíritu de profecía y la Biblia, estás defendiendo el otro bando. Sí, Y eso es lo que tenemos aquí, un buen envoltorio, una buena portada. Bueno, ¿quién no quiere comprender mejor el carácter de Dios? Pero al final reduce el santuario a una especie de obra académica y da pie a no vencerlo por completo. En ese sentido, este libro es antisantuario. Nunca debería haberse publicado. Es el peor libro. Preguntas sobre la doctrina con todas sus fallas y adoptó un enfoque un tanto extraño. Ningún libro de evidencia había adoptado ese enfoque antes. En lugar de presentar evidencia bíblica acumulada, adopta un enfoque más histórico. Así que fue muy diferente en ese sentido y ciertamente tiene ciertos problemas que nunca he señalado, pero preguntas sobre la doctrina tenía varias ventajas, al menos en sí, aunque se dice que es el libro más controvertido de la historia adventista. Creo que este libro es el peor que se haya publicado jamás bajo el nombre de la Iglesia. Afortunadamente no creo que tenga la misma influencia que preguntas sobre doctrina, pero no conozco casi nada que lo justifique. Este libro simplemente, repito, se sentaron a la mesa y dijeron, vaya, lo hemos representado correctamente, lo hemos desmenuzado y será de ayuda para la iglesia. Son personas muy inteligentes, realmente lo armaron sin saber que lo estaban tergiversando. ¿Por qué no tomaron medidas para ser justos? En cambio, es una especie de ataque y se menciona mi nombre y el de otras personas, simplemente afirmando que somos herejes. Espero ser culpable solo de lo que era culpable M.L. Anderson, de leer la Biblia y el espíritu de profecía y tener un profundo aprecio por las cosas que Dios ha considerado oportuno entregar a nuestra generación tan necesitada. así que creo que la pregunta que tengo hoy para nosotros es específicamente la idea de vivir ante un Dios santo sin un intercesor. ¿Cuáles son los textos bíblicos específicos que sustentan esa idea? Tenemos algunos muy sólidos, pero ¿cuál sería el primer texto bíblico que señalaríamos para demostrar esta idea? No es solo una idea de Elena de White, sino una idea bíblica. Quería mencionar Levítico 16:30 ya mencionado porque cuando hablábamos de que el santuario seguía recibiendo pecados después del fin del tiempo de gracia, bueno, no se trata solo de un asunto judicial forense que ocurre en la expiación. Dice en Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que cuando consideramos la perfección, la impecabilidad, vimos lo que pasaremos durante el tiempo de angustia. Hay una secuencia en el santuario que nos muestra el plan de salvación desde el atrio hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo es lo último que ocurre antes del fin del tiempo de gracia. Por lo tanto, es importante comprender lo que sucede en esa parte de la mediación. Y también es la prueba de lo que prepara al pueblo para ese tiempo. Hay dos textos en particular. Uno es Apocalipsis 15, versículo 8. Aquí se puede ver la imagen que el revelador señala. No puede ver a nadie en el templo cuando se derraman las plagas. Así que no hay nadie entrando al templo por fe en ese momento para ser purificado. Pero también en Isaías 59, versículo 16, se encuentra esta imagen de no ver a ningún intercesor. Y luego en los versículos que siguen a Isaías 59, versículos 16, se puede ver descripciones de Dios derramando las plagas y la venganza, y por supuesto conectándose con Apocalipsis. Y luego en Isaías 63, versículos 3 y 5, hay un paralelo similar, y esto fue clásicamente conectado en la Review and Herald por personas como James White y otros que escribieron durante años en la Review and Herald, conectando estos textos bíblicos con esta idea. Está muy bien establecida en las Escrituras. Hay múltiples evidencias que apuntan a un tiempo en el que no habrá intercesor, pero Dios seguirá sosteniendo a su pueblo para que obedezca durante ese tiempo, pero no en el sentido de sangre expiatoria por el pecado continuo. Estamos aquí preguntando si tenemos versículos que lo demuestren.
Y me preguntaba si sería un montón de preguntas donde todos responderíamos a la vez, porque hay alrededor de 1.000 millones de versículos que realmente lo proclaman. Diría que toda la narrativa de la Biblia proclama que esto es lo que es posible. Pienso en Judas 1, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Si le preguntaras a un niño de 5 años qué significa eso, probablemente podría darte una mejor comprensión que la que está escrita en ese libro. ¿O qué hay de cuando Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más? ¿Le está ordenando algo imposible? ¿Le está diciendo que haga algo que es realmente imposible para un ser humano? Porque si lo es, entonces no es un Dios amoroso porque le está diciendo que haga algo imposible. ¿Por qué nos daría los 10 mandamientos si no se pueden cumplir? De nuevo, se remonta a la ley de Dios. Es como, bueno, aquí tienes una lista de cosas, no puedes cumplirlas. Buena suerte. ¿Qué visión tan distorsionada de Dios? Desafortunadamente, una de las cosas que noté en el libro fue una cita del Espíritu de Profecía que dice, antes que Adán cayese le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Totalmente cierto. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Ahora, esto proviene del camino a Cristo, pero a lo que se refiere aquí obviamente es antes de que Cristo intervenga en la vida de alguien. Ella continúa diciendo, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Pero ahí es donde la cita se trunca, porque si continúas, ella continúa diciendo, mas aún Cristo cambia el corazón y habita en él vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Y continúa diciendo, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras, obras de justicia y obediencia. Es casi como argumentar que Cristo, el sacrificio, la expiación, son insuficientes. Y la sierva de Dios dijo, más aún. De repente apagaron la cámara, apagaron todo y dejaron de intervenir y detuvieron el resto porque no querían más que esto, no querían más que esto, querían la versión suave, menos exigente. Y lamentablemente el fruto de eso no ha sido muy bueno para los corazones ni para la iglesia. Pero si somos fieles y nos entregamos de la Biblia y en armonía con escritos como este, más que esto, si entregamos lo que Dios tiene, quizás soy un poco ingenuo, pero creo que la manera en que Dios obrará con eso será entregando su bendición de una manera poderosa. En esta conferencia, estoy trabajando con la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra y estamos en los 3 estados más seculares actualmente en los Estados Unidos de América. Planeamos plantar iglesias por todas partes. Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo. Somos pequeños. No tenemos muchos recursos. No somos una conferencia rica. Solo tenemos un número pequeño de obreros, por así decirlo, en comparación con muchas otras conferencias, y sin embargo hay promesas de que el avivamiento vendrá del este, y muy cerca de donde trabajo, en la oficina de la conferencia, está Gorham, Maine, donde Elena de White creció. Hay muchos sitios históricos por todos lados donde Dios obró para que surgiera todo este movimiento, y creo que si somos fieles al mensaje que se nos ha dado, veremos la mano de Dios. Aún es posible, pero creo que habrá lugares donde será muy difícil ver la mano de Dios porque hay demasiadas manos humanas que dicen que no quieren decir más que no nos des, no más que esto. Esto es demasiado. Yo quiero más que esto. Pastor Larry, he visitado su sitio web y sé que tiene muy buenos recursos sobre el libro. Creo que también escribió un libro sobre teología de la última generación llamado Purificar y Cerrar. Y quería obtener más información sobre ese libro. ¿Dónde se puede conseguir hoy en día? Es difícil encontrarlo en línea. Así que si pudiera contarnos un poco sobre sus recursos. Tengo el sitio web greatcontroversy.org, que no ha cambiado en un par de años porque tengo algunos problemas que solucionar. Pero bueno, tengo el canal web For Jesus in New England, un canal de YouTube, y allí hacemos el podcast Protestantismo Remedial.
Es bastante rudimentario, pero lo hacemos todos los domingos por la noche. No será mañana por la noche porque estoy de viaje. También tenemos nuestro libro aquí, Purificar y Cerrar, que está agotado, pero ha tenido una influencia sorprendente en algunos aspectos. De hecho, estoy trabajando con nuestro grupo y planeamos reimprimirlo y republicarlo este año. Vamos a recaudar fondos para reimprimirlo y prometí incluir 2 capítulos nuevos. Así que bueno, probablemente tenga uno más que quiero perfeccionar y terminar, pero sí vamos a republicar esto y será prácticamente igual, pero añadiremos un par de capítulos. Por ejemplo, limpiar y cerrar, teología de la última generación en 14 puntos. Se menciona en este libro que no es tan bueno, pero sí es uno de los recursos clave, la última generación para Cristo. Creo que es .com. Creo que nuestro grupo tiene 2 o 3 dominios. Pueden encontrar esto y muchas otras cosas en ese sitio web también. Así que un agradecimiento a nuestro grupo por eso. Estos son algunos de nuestros recursos y sí, creo que presentaré sobre este tema en nuestro campamento este junio aquí en la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Será una de mis presentaciones, así que habrá más. Pero repito, no intento ser impactante ni nada, solo intento ser fiel a la enseñanza bíblica sobre estos temas. Y realmente espero que Dios lo bendiga. Si lo tomamos en serio, obtendremos los frutos. Pero ojalá Dios bendiga este tipo de recursos a medida que las personas piensen por sí mismas. Ciertamente no pretendo ser profeta, pero ahora mismo estamos en un periodo de tiempo y no sé cuánto tiempo permanecerá abierto, pero estamos en un periodo en el que muchas cosas pueden publicarse por internet, como tu grupo y algunos canales de YouTube. Ahora mismo mucho de esto puede publicarse, pero no creo que pueda hacerlo por un tiempo indeterminado. En algún momento todo este tipo de contenido será eliminado cuando lleguemos a ese punto, porque vivimos en tiempos proféticos, realmente lo estamos. Cuando lleguemos a ese punto, probablemente no habrá un gran clamor ni un gran quejido, simplemente de repente ciertas ideas no se podrán discutir y podrías decir, bueno, eso no sucederá en la iglesia o tendrá que tomar mucho tiempo y entonces nos suprimirán. No creo que tome mucho tiempo. Cuando llegue el momento en que el contenido serio de la Biblia, de la verdad presente, ya no esté disponible, de repente será algo de lo que nadie podrá hablar. Todos los videos desaparecerán, los libros desaparecerán, nos quedaremos con la Biblia y nuestra experiencia. Así que quiero animar a la gente a que se tomen en serio el aprendizaje de su fe y que la aprendan ahora. No creo que haya otros 10,000 años en la línea de tiempo. Me sorprendería que hubiera más de unos pocos años en la línea de tiempo, pero eso está en la provisión de Dios. Pero Él está observando y podemos vagar y dar otra vuelta por el desierto. Dios ha permitido que su pueblo dé vueltas por el desierto y que Dios no permita que lo hagamos de nuevo. No creo que sea necesario ser profeta, basta con citar al profeta. Amos 8, 11 y 12 dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. De eso se trata. El adventismo se basa en la idea del mensaje de Cristo entrando en el lugar santísimo. Así nació este movimiento, ¿verdad? Fue nuestra comprensión del juicio investigador y de la obra expiatoria final que Cristo realiza por todo su pueblo. Y tenemos un deber que cumplir, de entregarnos, pero también debemos tener fe en que Él puede cambiarnos cuando no hemos podido cambiarnos a nosotros mismos durante toda nuestra vida, y que cuando lo hace es toda su gloria, todo su honor. Pienso en Ezequiel 36:23. No se trata de que seamos nosotros quienes reivindiquemos a Dios.
No es como, sí, voy a reivindicar el nombre de Dios, porque Ezequiel 36:23 dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Así que Dios santifica su nombre, pero lo hace a través de nosotros. Y esa es la clave. Debemos saber que Dios espera un pueblo que se entrega a Él. Y entonces Él puede obrar a través de ellos para hacer su voluntad. Eso es todo, ¿verdad? Él obrará para hacer su voluntad. Eso es todo. Sí, eso es todo. En resumen, tenemos un adventismo que enseña sobre el santuario. Ni siquiera es necesario para tener ese tipo de adventismo, cuando existe otro adventismo con raíces profundas que tiene sus inicios y su fin allí. El santuario importa. La purificación del santuario en el cielo se conecta con la purificación de mi corazón aquí en la tierra. Así que este es un adventismo que exige la venida del Espíritu Santo, que Jesús venga y esté dentro de mí y viva su vida en mí. Yo nunca me voy, pero tú te unes a Jesús y todo el mérito, todo el crédito, todo el poder es para Él. Nuestra decisión, la decisión es nuestra. Dios dio a los hombres el poder de elegir el camino a Cristo, página 47. Todavía puedo elegir, pero no tengo el poder. Ciertamente no tengo el mérito, pero cuando todo esto se une, ese es el tipo de adventismo en el que el santuario importa, porque ese es el tipo de adventismo en el que el santuario se purifica. Nunca antes ha habido una generación como la nuestra, tan débil como la nuestra. 2 Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, como saben, no llevamos ni 2000 ni 4000 años en esto. Estamos en el final de esta gran batalla del conflicto. Somos los más débiles, los más dados a la depravación moral, ¿verdad? Y sin embargo, su poder se perfecciona en la debilidad. Me recuerda esta cita de la Review en Era el 18 de febrero de 1904. Dios necesita hombres de valor intrépido, hombres llenos de esperanza, fe y confianza, que se regocijen pensando en el triunfo final y rehúsen rendirse ante los obstáculos. Aquel que se adhiere firmemente a los principios de la verdad tiene la certeza de que sus puntos de carácter más débiles pueden transformarse en los más fuertes. Eso es asombroso. Es interesante. Permítame compartir un breve fragmento del libro Conflicto, página 74. A menudo hablamos de la caída en singular, como si Adán cayó, y todos nos vemos afectados por eso, y es un desastre enorme y trágico. Pero escuchen esto de Conflicto, página 74. Desde el día de Adán hasta los nuestros ha habido una sucesión de caídas. Es una afirmación interesante. Ni siquiera ha terminado. Ha habido una sucesión de caídas, cada una más grave que la anterior, y así continúa. Pero eso les dice que cuando Adán pecó, hubo una caída. Ha habido más caídas desde entonces, y ella dice que en cierto sentido cada caída es como si fuera peor, más grande, más profunda. Y así llegamos a una última generación con obstáculos extraordinarios y piezas faltantes. Y aún así, a través de los más débiles entre los débiles, creo que Jesús se saldrá con la suya. Pero no es una sola caída. Es una caída que continúa cuando desobedecemos a Jesús hoy. Así que el plan de Dios es detener la caída y llevarnos con Él a los lugares celestiales. Bueno, creo que estas son cosas importantes y creo que este mensaje debe difundirse. No hay suficientes personas que defiendan la verdad. Y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos que la gente se involucre porque entiendo que la propagación final del mensaje del fuerte pregón no será solo de pastores, no será solo de personas de la jerarquía eclesiástica. Serán los laicos los que impulsen este mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe será absorbente. Eso es lo que estará en boca de todos, el mensaje de Cristo y su justicia. Y creo que por eso estamos tratando de enfatizar este tema en este canal.
Animo a nuestros espectadores a profundizar en estos libros. Estudien los libros de A.T. Jones y Waggoner, especialmente algunas de sus obras tempranas. Creo que uno de los libros que más me ayudó fue Lecciones de Fe. Es un libro fantástico sobre la fe. Se lo recomiendo a cualquiera. Hay una copia muy buena en YouTube. De hecho, es una versión en audiolibro. Lo lee un caballero muy expresivo. Hizo un trabajo excelente. Pero creo que probablemente nos estamos quedando sin tiempo. Quería animar a todos a que visiten también tu canal, Andrew, Sanctuary Door Ministries, y tienes un sitio web, sanctuarydoorministry.com, sanctuarydoorministry.com. Un mensaje importante que siempre queremos destacar en este canal es la importancia de que los espectadores participen. Verán, vivimos en las últimas horas de la historia de esta tierra. Tenemos un mensaje que dar a un mundo moribundo y ese es el mensaje de revelación de los tres ángeles. Ese es el énfasis principal del movimiento adventista y una excelente manera de hacerlo es a través del libro El conflicto de los siglos. Pero vivimos en una era digital donde la gente está más ocupada que nunca y pocos están dispuestos a leer un libro. Estoy aquí con mi amigo Eric. Eric, cuéntame sobre esta tarjetita que tengo en la mano. Gracias, Alex. Nos gusta pensar en ellas como las hojas modernas de otoño. Esta es una tarjeta para el conflicto de los siglos. Combina lo mejor de los medios impresos con lo mejor de los recursos digitales en línea. Así que si alguien recibe esta tarjeta, puede escanear el código QR en el reverso y ver videos sobre el conflicto de los siglos, escuchar el audiolibro completo o solicitar una copia gratuita del libro. Muy bien, y veo que tiene una pequeña funda aquí con una pegatina. Supongo que este es el sitio web adventistsharingcard.com si quieren pedir una copia, ¿cierto? Exacto, ahí es donde pueden pedir copias de nuestras tarjetas y estamos preparando algunas tarjetas emocionantes y por supuesto esta funda mantiene las tarjetas impecables en su bolsillo antes de que estén listos para compartir. Bueno, básicamente la guardan en su billetera y si se encuentran con alguien, ya sea su conductor de Uber o el repartidor o un amigo o su compañero de trabajo, simplemente la sacan del bolsillo y le dicen, oye, mira esto, escanea el código QR, escúchala y dime qué te parece. Sí, he tenido una respuesta excelente del público, incluso hoy alguien quería otra para su esposo. Y la gente nunca había recibido una tarjeta tan bonita y atrae al público que ama los medios. Muy bien, así que si la gente quiere pedirlas, pueden pedir muchas, ¿verdad? Así que pueden guardar varias, quizás algunas en su auto, una en su billetera y luego pueden llevar una a donde quiera que vayan, ¿es cierto? Exacto, imprimimos 50,000 de esta tarjeta del conflicto de los siglos y como dije tenemos otras tarjetas en proceso y lo hacemos con una simple donación, es muy fácil. Muy bien, bueno, visita adventistsharingcard.com y consigue tu copia porque tenemos que difundir este mensaje al mundo y así es como puedes participar.